Bienvenidos una semana más a La Mujer del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de la mujer y la discapacidad. Alrededor de un 10% de la población andaluza tiene alguna discapacidad y de ello un 54% son mujeres. No cabe duda que esas mujeres con alguna discapacidad han vivido muchos avances por el hecho de ser mujeres y también por los cambios y las leyes que se promueven a favor de esa diversidad de necesidades que tienen estos ciudadanos y bueno, se está dotando de medios a los distintos organismos. Estamos viendo cómo nuestras calles de alguna manera van teniendo en cuenta pues esa diversidad, pero ahora mismo estamos por comenzar, por saber todo esto, pero luego nuestros invitados nos van a aportar esa realidad que ellos viven de primera mano y también las necesidades que aún no se están abordando. Empezamos. Las mujeres con discapacidad han llevado a cabo en los últimos años cambios muy destacables en su vida personal y social. No solo se ha transformado la atención institucional y asistencial, la familia y la propia mujer abordan la discapacidad de un modo diferente. Cada vez son más visibles en los espacios públicos y en los ámbitos formativo y laboral. Las mujeres con discapacidad son un colectivo diverso, pero comparten una serie de circunstancias. Han sido un colectivo de ciudadanas invisibles, aunque en el mundo existan alrededor de 250 millones de mujeres con discapacidad. Los estereotipos y prejuicios sociales presentan una imagen estigmatizada de la discapacidad. Sus dificultades para tener una vida independiente debidas al miedo y a la sobreprotección. Esos y otras muchas son las circunstancias que día a día representan su lucha por la superación. Es nuestra responsabilidad como profesionales y ciudadanos colaborar a que sean mujeres plenamente integradas. Todos somos de alguna forma discapacitados, solo padecemos algún tipo de inhibición cuando nos atrevemos a pedir ayuda o ponemos excusas para no llevar a cabo determinados cambios. Hoy, en La Mujer del siglo XXI, las protagonistas serán las mujeres que no se dejan limitar por su discapacidad y trabajan para un día a día mejor. De esas mujeres del siglo XXI, de las mujeres con alguna discapacidad, vamos a hablar a lo largo del programa de hoy y paso para ello a presentarles a nuestros tertulianos del programa. Nos acompaña Francisco Andrés Arranz, director de la agencia de la ONCE de Fuengirola. Bienvenido, Francisco. Buenas noches. Bueno, también nos acompaña Mercedes González, presidenta de AMAPIP, de la Asociación Malagueña de Polio y Pospolio. Bienvenida, Mercedes. Matilde Morata, que escribe y dirige documentales también sobre este tema de la discapacidad. Bienvenida, Matilde. Gracias. Y Jerónima Carrasco, que es presidenta de la ADIMI, Asociación de Discapacitados Intelectuales de Mijas. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Para irnos dotando de contenidos, hemos hablado en primer lugar con nuestra compañera Susana Lorente, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, para que nos hable de cómo considera el psicoanálisis la discapacidad, para que nos aporte esa perspectiva desde ese punto de vista científico. La discapacidad para el psicoanálisis es, por ejemplo, que usted quiera hacer algo y no pueda hacerlo, ¿no? Es decir, hay una cierta discapacidad para todos. Todos, de alguna manera, en algún momento no somos capaces de lograr algo que deseamos. La familia es muy importante, ¿no? Porque en ocasiones puede ser de gran ayuda, pero en otras ocasiones, en su afán de querer proteger, ¿no?, a la persona con discapacidad, lo que hacen es pues aislarlo más del mundo, no posibilitarle pues la salida al trabajo, el contacto con la cultura, con la creación. Unas posibilidades que tenemos todos los seres humanos, independientemente de la discapacidad, bien sea somática o psíquica. Todos tenemos la posibilidad, ¿no?, de desarrollarnos
en el mundo. Si la familia tiende a sobreproteger a la mujer, ¿no?, en ese sentido, pues más aislada se va a ver y más propensa se puede ver también a enfermedades de tipo psíquico, ¿no? Bueno, por lo general tienden a apartarla, ¿no?, de los roles que habitualmente puede desempeña una mujer o que le son designados socialmente, ¿no?, que normalmente es el rol de la mujer madre, ¿no? Pero no solamente es un trabajo social, ¿no?, de prejuicios sociales de que la mujer con discapacidad no puede desempeñar esos roles, sino que también es un trabajo de la propia mujer, ¿no?, de cambiar esos prejuicios que tiene acerca de ella misma, de lo que puede y lo que no puede hacer. Una mujer con discapacidad puede ser una mujer del siglo XXI porque, como decíamos, no es tanto que dependa de esas discapacidades somáticas, sino que es lo psíquico lo que nos importa, ¿no? Es el deseo de la mujer lo que importa, el goce de la mujer lo que importa, ¿no? Que la mujer comience, ¿no?, a ser una parte activa en la sociedad y eso es más determinante, el deseo de la mujer, que la discapacidad en sí. La mujer con una discapacidad puede amar en plenitud y puede ser deseada, ¿no?, pero también ella puede ser amante, ¿no? También ella puede ser un sujeto deseante, ¿no? No solamente un objeto, sino un sujeto de su deseo, que tal vez esa es la apertura, ¿no?, que debe hacer, ¿no?, a su propio deseo, más allá de cualquier prejuicio acerca de la discapacidad, ¿no?, más allá del ser que le puede dar esa discapacidad. Cualquier mujer con el psicoanálisis puede acceder a su deseo, ¿no?, a conocer un nuevo goce como mujer y aportar lo que también espera la cultura y la sociedad de la mujer, ¿no?, dentro de la escritura, de la producción social, ¿no?, y del trabajo. El psicoanálisis posibilita a la mujer el acceso a lo que le puede cambiar la vida para mejor. Veníamos conversando de camino al plató de la diversidad de asociaciones que existen, porque existe una gran diversidad de discapacidades que afectan a hombres y a mujeres. Y no cabe duda que cumplen una importante función estas entidades que de alguna manera trabajan de una forma muy directa y abordan esas distintas necesidades que estas personas tienen. Y bueno, tenemos aquí a varios representantes de las asociaciones, como Mercedes, como Jerónima, como Francisco Andrés, y queremos que nos vayan a contar a lo largo de los siguientes minutos pues qué necesidades presentan y bueno, y de alguna medida qué cosas han cambiado en la vida de estas mujeres, en su participación social, que como en cada programa estamos viendo, pues ya no se quedan tranquilitas en la vida doméstica, sino que por el contrario quieren salir y quieren trabajar, desarrollarse profesionalmente, quieren amar, como bien decía Susana, pueden amar con plenitud, de una forma muy activa. Nos lo podéis ilustrar muy bien vosotras, ¿no, Mercedes, Jerónima? Bueno, yo quería empezar diciendo que nosotras sufrimos una doble discriminación de género por ser mujer y por el tema de la discapacidad. Es decir, no solamente sufrimos muchas veces en un entorno machista, una sociedad todavía con tintes algunas veces machistas, sino que además sufrimos la discriminación por ser personas con discapacidad. Entonces, de ese punto de vista, sí que es muy importante, como decía, el autoconocimiento, el saber quiénes somos, la identidad nuestra,
cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras inquietudes, qué queremos, qué no queremos, y un poco empezar a ser protagonistas de nuestra propia historia. Y yo pienso que ahora es cuando se están dando ya todas esas herramientas que está posibilitando el que podamos empezar a ser protagonistas de nuestra historia. Y en esos pasos de madurez, de una forma nueva de ser mujer, asumiendo pues esas limitaciones que, como dije al principio, todos tenemos cuando uno con todas las posibilidades que tiene no se anima a hacer algo, de alguna manera es un discapacitado, ¿no?, que pudiendo ser ayudado por otra persona o por algún medio no utiliza esa herramienta. ¿Quién ayuda a la mujer con discapacidad para esa transformación, en la superación de sus limitaciones y para integrarse en la sociedad de una forma más activa? ¿Quién ilustra, quién ilumina ese camino? Yo pienso que el camino de cada cual lo tenemos que trazar nosotros mismos. Podemos tener grupos de autoayuda, las asociaciones pueden arropar, pero un poco, sobre todo la discapacidad física, eso de tutelar, hay que ir ya quitando un poco ese perfil del paternalismo. Ella hablaba también de que muchas veces protegemos al hijo con discapacidad y lo protegemos pensando que no le vaya a pasar nada malo, pero a veces esa sobreprotección es un error y es un daño que se le está haciendo a ese niño, que cuando se desarrolle siempre va a estar dependiendo de y pensando que él no es capaz de hacer algo sin el consentimiento o sin el beneplácito de su madre o de su... Entonces, ahí yo pienso que ¿quién ilumina? ¿Quién ilumina al ser humano en la sociedad? Pues él mismo, su destino, que se lo va marcando y se va rodeando de personas y vamos caminando todos, ¿no? Y de alguna manera también debe ser que, de alguna manera, la nueva forma de concebirse como mujer le lleva a buscar esos lugares, ¿no?, en ese sentido. Quiero seguir conversando con vosotros, pero tenemos a Laura Cordero al otro lado de la línea telefónica. Laura Cordero es responsable del área de estadística del Observatorio Estatal de la Discapacidad y quiero que conversemos con ella unos minutitos. Bienvenida, Laura. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar en este programa tan especial en el que vamos a conocer pues la valía para la sociedad de estas personas. En primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿con qué objeto nace el Observatorio de la Discapacidad? Bueno, pues el observatorio se entiende como un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y su Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales y el Real Patronato sobre Discapacidad, pone al servicio de las administraciones públicas, la universidad y el tercer sector para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de toda la información relacionada con el ámbito de la discapacidad. Se crea a través de un convenio marco a finales de 2006 y tiene sede en Olivenza, en Badajoz. Y para situarnos un poco en el tema, ¿discapacidad quiere decir que no se es capaz de algo? Bueno, en mi opinión, esa respuesta sería que no. Discapacidad para mí quiere decir desarrollar capacidades. El concepto de discapacidad ha ido evolucionando y teniendo diferentes connotaciones a lo largo del tiempo, pasando de una visión más negativa que entiende la discapacidad como una carencia de la persona o consecuencias de la enfermedad, de ahí los términos minusválido o discapacitado, hacia una interpretación más global que se centra sobre todo en la relación de la persona con su entorno físico y social, como desencadenante básico de la discapacidad. Por tanto, creo que si esa interacción entre la forma de funcionar de una persona y el ambiente en el que se mueve facilita la inclusión, en definitiva, facilita la normalización, las consecuencias de la discapacidad son mucho menores. Tener capacidades diferentes, en mi opinión, no solo afecta a las personas con discapacidad, sino a todas las personas. Obviamente, la relación con el entorno es lo que finalmente marca las posibilidades. Así es que hay que cambiar el entorno no inclusivo. La discapacidad, en mi opinión, no se puede convertir en un absoluto. No tiene por qué marcar a la persona. Y en ese sentido estamos hablando de la mujer con discapacidad del siglo XXI. ¿Hay diferencias entre hombres con discapacidad y mujeres con discapacidad? ¿Qué diferencias, si las hay, puede haber? Pues,
centrando un poco y cuantificando el número de personas con discapacidad que hay en España, la última encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia publicada por el INE dice que en España existen algo más de 4 millones de personas con discapacidad. Esto supone un 9% de la población total. De ellas, 2,5 millones son mujeres, lo que representa el 60% frente a un 40% de hombres. Por lo tanto, bueno, ahí está la principal o la primera diferencia que encontramos entre hombres y mujeres. Además, opino que el género y la discapacidad interactúan colocando a las mujeres con discapacidad en una posición desigual respecto a los hombres y a las personas que no tienen discapacidad, por lo que sí podemos afirmar que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación. Además, me gustaría apuntar que existe para el conjunto del colectivo varios tipos de barreras, entre los que destacan las arquitectónicas, las barreras físicas, las barreras de comunicación, las barreras de actitud, y son estas últimas las que afectan de una forma importante a las mujeres con discapacidad. Eso se traduce en una mayor invisibilidad, en una mayor sobreprotección, claudicación y en un mayor desempeño de los roles tradicionales del género femenino, como puede ser el desempeño de ser madre, esposa y cuidadora. ¿Y cómo se trabaja desde el observatorio en estos aspectos, como tú dices, más actitudinales o más psíquicos, o de una forma de concebir a la mujer? ¿Cómo se trabaja sobre estos aspectos? Bueno, nosotros en el observatorio, como he apuntado antes, somos una entidad que recopilamos información de todo el conjunto de las personas con discapacidad en varias áreas. Pues está el área jurídica, el área estadística, que es de la que me encargo yo personalmente, el área sobre empleo, y todas esas áreas, me dejo varias áreas de ocio y tiempo libre, de prestaciones sanitarias. Todas esas áreas tienen una visión transversal del género. Entonces, la labor del observatorio sería estar en contacto directo con todo lo que sucede en el ámbito de la discapacidad a nivel nacional, en todos los sentidos. En este aspecto también yo creo que tenemos aquí a Francisco Andrés, que representa a la ONCE, que cumple una importante función en ese aspecto de la integración laboral también de esos hombres y mujeres, en este caso de mujeres, porque supongo que entren en el mercado laboral y puedan desarrollar una carrera profesional es casi fundamental para su desarrollo como personas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo entiendo que, entendemos, y eso es así, que la inserción laboral de las personas con discapacidad es un medio para el logro de la integración social de este colectivo. Hay muchísimos estudios que indican efectivamente que las mujeres con discapacidad en ese sentido están en desventaja con respecto a los hombres con discapacidad y con respecto a la población que no tiene discapacidad. Cuantificando un poco la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad, esta última semana el INE ha publicado una operación estadística que nos muestra un poco cuál es la situación, ¿no?, de las personas con discapacidad en el empleo, y las cifras hablan por sí solas. La tasa de actividad para las personas con discapacidad es bastante inferior, estamos hablando de 40 puntos inferiores a la de la población con discapacidad, y en el caso de las mujeres con discapacidad tienen menor tasa que los hombres con discapacidad y que las mujeres sin discapacidad. Esto también se ve, tiene una repercusión en la tasa de paro, que es una mayor tasa de paro femenino con discapacidad frente a la de los hombres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad. Es decir, que queda mucho trecho por delante, ¿no?, para modificar muchas cosas, muchas políticas y como bien decía, muchos aspectos también del propio psiquismo, de la propia forma de concebir aún a estas personas con algún tipo de limitación en su desempeño. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí acompañándonos, por realizar el trabajo que estáis llevando a cabo y esperamos poder tener otra oportunidad de seguir conversando contigo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo. Gracias, un saludo. Francisco Andrés, antes te dejé un poquito, te remitía a vuestra función y estábamos hablando con Laura. En ese sentido, la Fundación ONCE hace un papel muy importante en la integración laboral. Sí. Laura lo ha dejado, creo que ha dejado el listón bien claro,
Porque cuando hablamos de discapacidad, antes hacías mención, ¿verdad?, un poco al tema, cuando decías si entre el hombre y la mujer, ¿no?, en el tema de discapacidad. Fijaros, cuando hablamos de discapacidad, si ya en la vida real, ¿no?, en el mundo real, hablamos personas con no discapacidad, entre comillas, ¿no? Hay todavía unas barreras importantes para poder hablar de integración, ¿no?, en ambos sentidos. Ya no hablamos de integración laboral, sino todavía, ¿por qué no? Y aunque estamos en pleno siglo XXI, cuando se habla de discapacidad, pues se sigue hablando de utopía, ¿no? Nosotros, pues por suerte, pues gracias a ese observatorio, ¿no?, tenemos cada vez más, avanzando más desde el Consejo General de la ONCE por esa integración, ¿no?, por esa integración. Nosotros dentro de, a la hora de crear un puesto de trabajo, el que haya una persona capacitada, preparada, en este caso hablamos de mujer, pues realmente podemos sí decir que hablar de igualdad, hablar de la misma equiparación en un puesto mientras se está preparado, el poder integrar totalmente, no solamente a nivel de ese Consejo General, el tener personas, ¿no?, en este caso mujeres dentro de organismos como es en Bruselas. En definitiva, creo que qué mejor manera de luchar por la integración que dándole esa oportunidad que quizás fuera de este mundo, de esta discapacidad, todavía cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, quizás. Sí, nosotros, bueno, pues gracias, ¿no?, a la labor social, gracias al apoyo incondicional que recibimos de la sociedad en general, pues con ese día a día, esas aportaciones día a día en la venta del cupón, pues podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo posible pues que ese tipo de cosas se hagan realidad, ¿no?, que dejen de ser una utopía, porque en definitiva hablamos de mujer, hablamos de hombre, hablamos de integración laboral, hablamos de integración dentro de la sociedad. Cada vez es más fácil, cada vez es mejor, pero cada vez hay que seguir trabajando más, eliminando barreras para poder conseguirlo, ¿no? Y es que existen muchos tipos de discapacidad, ¿no?, la orgánica, intelectual, física. En este sentido, desde el punto de vista de la discapacidad intelectual, nos puedes hablar, ¿no, Jerónimo? Yo pienso que nosotros lo tenemos muchísimo más difícil, porque no solamente son discapacitados, sino también intelectuales. Se les juntan las dos cosas, ¿no? Entonces, para ellas los tratamos muchas veces la sociedad y, en fin, la familia y nosotros mismos ahí en la asociación. Para nosotros son niños y no son niños, ya no son niños, son personas adultas con todas las necesidades de cualquier persona, no por el hecho de que tengan síndrome de Down o que tengan autismo, que tengan otras deficiencias intelectuales, que hay muchísimas, algunas están metidas en el cajón desastre porque no saben ni darles nombre. Sencillamente dicen, no, es que estás un poquito retrasados. Pero estas personas tienen necesidades y a veces se nos olvidan un poquito. Entonces, ellos mismos no les gusta que los tratemos como niños, repito. Quieren que los tratemos como adultos. Claro, incluso la propia visibilización de esas personas ha cambiado mucho en los años. Antes permanecían casi en las casas. Ocultos. Exactamente. Ocultos. Y hoy en día es totalmente diferente, ¿no? Bueno, no te creas, sí es diferente. Pero la sociedad sigue siendo muy hipócrita, ¿eh? Nos molesta. Vamos a ser sinceros. A veces molesta. ¿Y cómo se puede transformar eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es necesario? Mira, nosotros hemos pensado, que ya se habla con el ayuntamiento, de ir al colegio, a todos los colegios, y inculcarles a los chicos que ellos existen y que no pasa nada, ¿no? Yo te digo, una vez me tuve que con ciertas personas y les hablé del autismo, ¿no? Y decía, mira, ni la normalidad se pega, pero ni el autismo tampoco. Y hay mucha gente que, no sé, porque o que no tienen conocimiento, o porque a lo mejor ellos, algunos físicamente,
pues tienen su deterioro, ¿no? Y la gente lo rechaza. Vamos a ser sinceros, hay rechazo. En la actualidad, en el siglo XXI. Hay que ser sinceros y decir la verdad. Y eso a las familias les duele en el alma. Claro. Bueno, a la familia y a los profesionales que también trabajan con estas personas que claro, están muy sensibilizadas. A través de los colegios yo pienso que es lo mejor, en la educación de los colegios, de que los chicos los vean como personas normales, ¿no? Gracias a Dios ya hay cada vez más clases de autismos integradas en los colegios normales, otros tipos de anomalías también se han integrado. Pero esa integración es entre comillas, porque a la hora de la verdad... Queda mucho, sí. Exacto, a la hora de la verdad, los niños en la hora del recreo, por mucho que nos quieran decir de mucha integración, están solos. Están solos. Me gustaría preguntarle a Matilde, que ha grabado un corto documental sobre las mujeres con discapacidad al respecto de la sexualidad. En primer lugar, mi curiosidad es cómo has llegado a elegir esta temática, cómo has llegado a ella y bueno, y cómo es esa experiencia, qué conclusiones podemos extraer de ahí. Pues yo en principio me planteé hacer un tema, trabajar la discapacidad, porque yo me vi en una experiencia muy seria y a lo largo de una serie de años pues con un problema, con una limitación grande, con una necrosis de cabeza de fémur, que a lo largo durante 5 o 6 años recientes de mi vida me ha llevado a unas limitaciones enormes. Digamos que el tema me encontró a mí, el tema de la discapacidad me encontró a mí, ¿no? Entonces llega un momento en que cuando cualquier movimiento en tu vida cotidiana te supone tanto dolor, o te duele la rodilla, te duele la cadera, te duele la espalda, cervicales, qué horror. Aprendes a convivir con mucho rechazo, pero a convivir con ese dolor porque está ahí presente de una manera sostenida y cotidiana. Y llega un momento que la única forma que, por lo menos que yo encontré para acercarme a ese dolor y que fuera terapéutico para mí, fue a través de un proyecto creativo, ¿no? Entonces por eso me planteé hacer algo sobre algo de discapacidad, ¿no? Porque necesitaba hacer una inmersión dentro de ese mundo, porque yo evidentemente lo vivía lleno con muchísimo rechazo, ¿no? Como la mayoría, la población general, ¿no? Y sin embargo me veía con una limitación enorme, o sea, estas cosas que nunca te has planteado jamás, de ir a la nevera a coger un yogur y resulta que eso era... Empezaba a ver cómo lo hago, o sea, tengo que hacer una estrategia de movimiento para conseguir el yogur, ahora abro la puerta, hago un giro de 45 grados, me muevo así ligeramente. Las cosas más fáciles se hacen casi imposibles. Y lo coges, casi como en el cine, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? O sea, el simple gesto de coger un yogur. Entonces, como eso, todo, ¿no? Claro, eso durante varios años, pues la verdad es que... llega un momento que dice, bueno, voy a aceptar esto, ¿no? Y bueno, afortunadamente ahora, gracias a la cirugía, estoy muy bien, ¿no? Pero han sido unos años muy difíciles para mí en ese sentido y digo, bueno, pues necesitaba terapéuticamente acercarme a eso, ¿no? Y mi manera más eficaz, pues a través de la creatividad. La literatura no lo sé, el cine sí, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido una experiencia enormemente interesante, porque fue aterrizar en esa realidad y abordar un tema que a mí, bueno, me hubiera gustado trabajar cualquier tema, pero especialmente la sexualidad. ¿Por qué la sexualidad? Porque es de los temas más ocultos, porque está más invisibilizado que otros, porque hay unas diferencias abrumadoras entre la sexualidad de un hombre con discapacidad y la de una mujer con discapacidad, ¿no? Cuando un hombre con discapacidad quiere tener relaciones sexuales, tiene a todo el entorno alrededor, tiene todo ese entramado social dispuesto a facilitar esa relación sexual. Tuvimos aquí hace unas semanas a Montse Neira, que es una prostituta que trabaja mucho en los medios de comunicación, que escribe, que es muy activa en blogs y en congresos, y que justamente también trabaja el aspecto afectivo sexual con personas con alguna discapacidad, y nos hablaba justamente
eso que estás comentando, ¿no? De primera mano, de esa experiencia de cómo ante los chicos se les facilita de alguna manera esa salida y a las chicas la verdad No, a las chicas se las considera directamente asexuales y punto, ¿no? Esto ya entramos en los hombres. ¿Por qué a los hombres sí? Pues porque la sociedad les reconoce ese derecho. A las mujeres no se les reconoce el derecho porque incumplen criterios de género. O sea, vivimos en un esquema, en un modelo que es androcéntrico y entonces las mujeres con discapacidad incumplen esos criterios. Para tener una sexualidad, digamos, normal, pues tiene que poder ejercer ese rol de cuidadora, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que quedan completamente rechazadas, ¿no? En cuanto a esa tiranía del canon de belleza, del canon que nos dice quién puede tener relaciones sexuales. Y en el contexto europeo, pues a lo mejor sería pues una mujer blanca, bueno, blanca ahora con la mezcla racial, no sé yo, pero sí joven, por supuesto, porque heterosexual, por supuesto, porque otras opciones sexuales también se consideran menores. Por supuesto sin discapacidad, por supuesto joven, por supuesto probablemente blanca, por supuesto heterosexual. Todo muy estereotipado. Por supuesto, y ya está, y parece que esa es la correcta, ¿no? Y las demás pues no existen, ¿no? Entonces me parece muy interesante trabajar esto porque te encuentras con muchas cosas en las que no había reflexionado nunca y desde ese punto de vista es enriquecedor ya por sí mismo, ¿no? Y bueno, pues hay muchas cosas en la sexualidad, o sea, este tema desgraciadamente que muchas mujeres y muchas en discapacidad intelectual, pero no solamente en discapacidad intelectual, la única relaciones sexuales o la única sexualidad que han conocido ha sido una sexualidad ejercida con violencia, ¿no? Los abusos sexuales, que son 4 o 5 veces mayores en las mujeres con discapacidad que en la población general, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas cosas, no sé. Desde una fundación como la ONCE, ¿cómo se aborda este tema de la sexualidad? ¿Está pautado de alguna forma alguna formación, alguna orientación al respecto? Bueno, la verdad es que desde el momento en que esa persona, una persona afiliada a la ONCE, pues entra en la organización, pues desde la parte, diríamos, ¿no? Desde el principio hay un equipo de rehabilitación, un equipo de educación en el que se sigue un proceso educativo con el fin de formar y de preparar a esa persona para enfrentarse a lo que es a la vida cotidiana, ¿no? En este caso sí es claro que el trabajo conjunto desde bien pequeños con la familia, luego en el proceso educativo con esos profesores de apoyo, se consigue cada vez más se hable de esa integración y de esa educación, ¿no? Hablar de sexualidad como se está hablando ya no es una barrera arquitectónica, diríamos, de comunicación, ¿no? Entre las personas con discapacidad. Sí es claro lo que estamos comentando de que si de por sí, ¿no? Y hablamos y siempre la comparación obvia, ¿no? Fuera del sector de la discapacidad, ¿no? Que parece que todo es muy bonito, que todo es más fácil con esas dificultades que hay, ¿no? Se habla mucho de paridad, ¿verdad? Se habla mucho de paridad cuando realmente hablar de paridad sería un objetivo real, no tener que hablar de ello, ¿no? Que la propia integración dentro de todo tipo de educación, ¿no? Nosotros, pues por ejemplo, somos 2 personas en mi familia, ¿no? Somos 2 personas con discapacidad, mamá y yo, y bueno, nuestra hija no tiene ningún tipo de discapacidad, pero ve con toda normalidad todo el tema de integración, todo el tema de la relación entre nosotros, y en definitiva creo que es un pie muy importante, ¿no? La educación que podemos dar a nuestros hijos discapacitados y no discapacitados, pues para que eso deje de ser una verdadera utopía, ¿no? Realmente difícil, ¿no? Realmente difícil cuando todavía hablamos pues de que una persona con discapacidad que tenga dificultades para
para poder acceder a un servicio público como puede ser una piscina, lógicamente lo que estás comentando es realmente es así, ¿no? O sea, que a veces cuesta muchísimo más. ¿Y por qué más a una persona con discapacidad, ¿no? Mercedes, sobre este aspecto, desde la asociación, tu experiencia personal, ¿cómo normalizar eso? ¿Cómo, si ya una mujer sin estas dificultades físicas, pues a veces le cuesta acceder a una libertad moral y sexual que le permita gozar de ese campo de la vida, en el campo de que uno pues a veces necesita cierta orientación o cierta ayuda, ¿cómo se puede afrontar? ¿Cómo se afronta con éxito? Bueno, la pregunta es difícil, ¿cómo se afronta con éxito? ¿No? Además con éxito. Es que soy un poco exigente, perdona. Sí, claro, lo de último de con éxito, ¿cómo se afronta? ¿Cómo se afronta? En concreto, nuestra asociación en sí no trabaja esa temática específica de la sexualidad en la mujer. Es decir, somos una asociación de pacientes. Entonces, somos personas adultas, porque afortunadamente la polio se erradicó en España. Entonces somos una generación de personas adultas, de hombres y mujeres adultos, que nos hemos unido en una asociación de pacientes y sobre todo lo que estamos trabajando el tema de salud. Salud, accesibilidad, porque como todo siempre está tan unido, ¿no? Y claro, somos un colectivo muy específico con unas características muy concretas, porque todos tenemos problemas de movilidad reducida. Entonces, el que no va con bastones va con su silla, el que no lleva su leve cojera, el que no. Entonces, es un colectivo muy definido, ¿eh? No es como, por ejemplo, otro colectivo, como decía la compañera, que dentro de la discapacidad intelectual pues hay una gama tan grande, pero también podría decir yo dentro de la discapacidad física. También hay una gama, pero claro, mi asociación es muy concreta de polio, es una asociación de pacientes. Entonces, ¿cómo encaramos el tema de la sexualidad? Pues la verdad que, mira, nos reunimos, te comentaba antes, nos reunimos una vez al mes. Es una especie de grupo de autoayuda lo que hacemos allí, ¿no? Porque informamos un poquito de las actividades, hacemos propuestas, comentamos ¿no? Decíamos que hay un doctor que pertenece a la asociación, trae artículos médicos, exponemos las dudas, todo de una forma muy informal, y a veces ha salido el tema de la sexualidad también, precisamente, porque claro, el tema de cuando se pierde el orgasmo, esto tiene que ver con la polio, esto tal, y a veces ha habido temas que se ha sincerado la gente allí en el grupo de una manera muy normal, pero claro, vuelvo a repetir, es que somos un grupo como muy compacto, que tenemos todas unas características muy definidas, y entonces en ese grupo sí que muchas veces nos abrimos nosotras mismas en plantear dudas o simplemente en comentar aquellos aspectos de la sexualidad que a veces nos preocupan o no. Jerónima, lo hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? El tema tan importante en la vida de una persona de la sexualidad, y que a veces en la discapacidad intelectual es un tema de alguna manera tabú también para la familia. Hasta ahora sí. Hasta ahora ha sido tabú, y con mucho miedo por parte de las familias. ¿Entiendes? Porque el problema es ese de que si es mujer, el problema es que se quede embarazada. Si no le han hecho ya su operación y tal, y el miedo de que el chico que tenga o la niña sea también tenga también el mismo problema que la madre, ¿entiendes? Pero vamos, y de alguna manera, como decía Matilde, no se asume tanto la sexualidad femenina como una forma de placer o de goce de la mujer. Ya se va entendiendo así, afortunadamente. Hay madres, sobre todo hay madres que tienen una valentía tremenda, y conozco a una personalmente que es valiente con ese aspecto, con su hija, ¿no? Y entonces ella lo que quiere es que sea feliz, que sea feliz. Antes se planteaba la felicidad como que no tengan problemas, que no se compliquen la vida. Exacto. ¿No? Sí. Ahora yo creo que han cambiado bastante las cosas. Sí, nosotros allí en la asociación lo que intentamos es, queremos empezar cursos ahora ya este año, precisamente para que ellos se den cuenta que no es una cosa fea ni mala, ni que es la cosa más normal del mundo, y que así lo tienen que aceptar, ¿no? Tanto ellos y sobre todo la familia.
que en este tipo de personas pues están muy implicadas también y ahora hablaremos con otra persona que puede yo creo que tener experiencias cada vez las familias lo van aceptando mejor, Cuesta, cuesta, sobre todo cuando son niñas. O mujeres, ya son mujeres. Yo que sigo con los nanis, claro, pero seguirán siendo niños de 30 años, pero niños. Bueno, pero muchas personas que nos están viendo, pues puede que tengan chicos y chicas pequeñitos que que recién se tienen que orientar sobre qué cosas tienen que hacer, la estimulación precoz, a qué escuelas llevarlos, qué profesionales tienen que atenderlos, cómo ellos mismos como padres superar sus miedos, o en ese aspecto que hablábamos al principio, tengo que protegerlo de todos los peligros o tengo que permitir que se aprenda a enfrentar a los peligros y aprenda a tomar sus decisiones, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, tenemos muy buenas monitoras en lo que es el taller ocupacional de adultos, ¿no? Más luego las psicólogas, que les ayuda muchísimo, tanto a los padres como a los chicos, ¿no? Y este año queremos intentar que venga algún médico también para darle sus cursos y en ese aspecto creo que, que se está haciendo una gran labor, ¿no? Luego tenemos el problema que puede haber parejas entre ellos, ¿entiende? Que son de una ternura y normalmente también son muy vivos en la expresión. Son muy vivos, ellos son muy vivos. Ellos, que no se limitan porque estén públicos ni nada de nada. Son muy cariñosos y te dan una ternura. Los ves y a mí por lo menos me da muchísima ternura verlos. Jerónima, nuestra compañera Laura ha hablado estos días con Concha Cuevas, presidenta de la asociación AFESOL de aquí de la costa, y para que nos cuente también son familiares de enfermos de esquizofrenia, también otra realidad muy presente en nuestro día a día, para que nos cuente los fines de su asociación y un poquito las necesidades y las características de estos pacientes. Yo fui de esta asociación de AFESOL miembro fundador, con otras personas más, porque yo tengo un hermano que tiene un problema de salud mental y entonces en aquellos momentos lo estaba pasando muy mal. Lo estaba pasando muy mal porque no encontraba solución al problema y decidimos unirnos un grupo de familiares para hacer esta asociación. La hicimos y desde entonces estamos trabajando y la verdad es que ha dado unos resultados extraordinarios, porque de no saber qué hacer con nuestros familiares enfermos mentales a demostrar que tienen solución, que se pueden recuperar, que pueden ser dueños de sus vidas y que pueden llegar a hacer una vida bastante normalizada, pues la verdad es que nos ha cambiado la vida a muchas personas. Una mujer con una discapacidad está doblemente estigmatizada, pero si encima tiene una enfermedad mental, podemos hablar de que está triplemente estigmatizada. Una mujer lo tiene peor en todos los sentidos, La gente es sensible cuando conoce el problema, cuando lo vive en primera persona, pero después el estigma de las personas con discapacidad está ahí en el día a día. La gente le da igual aparcar en un aparcamiento de minusválidos, ¿sabes? Es que le da igual. Y además encima discute con el minusválido que le da igual llamar a una persona que tiene un problema de salud mental loco, que a una persona que tiene una discapacidad intelectual llamarlo tonto. Hay mucha gente muy poco sensible. Entre las personas con enfermedad mental, nosotros tenemos curso de sexualidad, porque les enseñamos, lo mismo que les enseñamos a cocinar, les enseñamos que tienen que tener una sexualidad acorde a las necesidades que tiene cada uno de ellos. Entonces, ellos la viven de forma bastante natural. De hecho, tenemos pareja, que entre ellos, pues bueno, ha nacido el amor y están de pareja, otros se han casado, incluso tienen hijos. Lo que pasa es que eso hay que tener especial cuidado,
Una mujer que se queda embarazada, por ejemplo, debe dejar de tomar la medicación. Bueno, pues no pasa nada, nosotros lo ingresamos en una comunidad terapéutica donde se le da una mínima medicación, donde se le atiende a ella perfectamente y en el momento en que tiene el hijo volvemos a darle la medicación. Implicamos a la familia, por supuesto, en mantener a ese hijo, y yo te puedo asegurar que yo tengo matrimonios por ahí que llevan a sus hijos perfectamente. Las personas con discapacidad tienen unos derechos y esos derechos exactamente igual que los podamos tener tú y yo, lo mismo que las obligaciones, también las tenemos, también tienen sus obligaciones. Entonces hay que adaptar las leyes a la Convención de la ONU, porque es que hay mucha gente incapacitada sin necesidad de estar incapacitada. A lo mejor hay una persona que no puede manejar el dinero, bueno, pues con una curatela hubiera sido suficiente, pero incapacitarla de forma total, esa es la muerte civil de la persona. Muchísimas gracias, Concha Cuevas. La verdad que tus palabras denotan tu gran sensibilidad y tu gran capacidad de comunicación. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta tratando el tema de la mujer y la discapacidad. Estamos de vuelta y estamos hablando de la mujer y la discapacidad. Hemos hablado con Carmen Herrera, judoka malagueña de gran éxito, ha conseguido su tercera medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos y queremos que nos cuente a través de su propia voz y de su propia experiencia cómo vive su discapacidad y cómo ha logrado superar sus limitaciones. La primera Olimpiada de Personas con Discapacidad se celebró en Roma en 1960. España ha intervenido durante 3 décadas en todos los Juegos Olímpicos con pocos recursos, pero con relevantes éxitos. Estos deportistas han demostrado que con espíritu de superación casi todo es posible. El deporte no solo no está reñido con la discapacidad, sino que supone una gran ayuda. Carmen Herrera, judoka malagueña, no tiene rival en el tatami. Conquistó su tercer oro paraolímpico consecutivo en los pasados Juegos de Londres. Cuando empezó a practicar el judo hace 2 décadas, ni se le pasaba por la cabeza llegar a pensar que llegaría tan lejos. No ha sido fácil. Detrás hay muchísimas horas de entrenamiento y de sacrificios, como cualquier otro deportista de élite. Mi discapacidad es una discapacidad visual. Tengo problemas de visión graves y yo eso de asumirlo no entiendo, no sé bien, no tengo una cosa, no lo tengo bien fijado porque yo como nací así, mis problemas visuales son de nacimiento, pues yo como siempre he convivido con la misma nivel de visión, pues no he conocido otra cosa y por lo tanto no sé lo que es ver bien. Sí aprecio que los demás ven mejor que yo, porque eso es obvio en el día a día, desde que eres un bebé hasta que te haces adulta, pero como no sé lo que es ver bien, pues tampoco es un trauma, ni algo que me esté haciendo sufrir, ni algo que me traumatice o que haya habido un antes y un después. Esa es la gran diferencia entre tener una discapacidad intrínseca de nacimiento o haberla adquirido a lo largo de la vida. La ONCE desde hace muchísimos años siempre ha facilitado la práctica del deporte a sus afiliados. Yo no conozco otras mundo de otras discapacidades, yo solo conozco el mundo de los ciegos. Y en el mundo de los ciegos el deporte siempre se ha promocionado muchísimo. Y
Y yo desde que afilié a la ONCE pues siempre he tenido oportunidad de hacer talleres de todo tipo de deporte, atletismo, natación y ciclismo. Y entonces pues empecé con el judo porque la ONCE me hacía unos talleres de judo hace muchos años en Málaga y yo me empecé a interesar en ellos y empecé a practicar judo a través de ese canal. Y entonces pues empecé a integrarme en competiciones. Y luego con el paso de los años hice el camino de participar en competiciones para personas con problemas visuales, hice el camino de participar en competiciones con personas sin ningún tipo de discapacidad visual, es decir, con judo convencional. Y nada, hasta ahora, andando los años, el judo es un deporte que es un estudio continuo de técnica, de táctica, un continuo aprendizaje, y el judo es un deporte que con el paso de los años aprendes muchísimo, coges nivel y siempre puedes progresar de una manera o de otra. Y por tanto, en mi caso, la práctica del deporte ha sido un camino totalmente natural y sin ningún tipo de trastorno o de excepcionalidad. Yo siempre me he dedicado en cuerpo y alma a esto. Entonces es una dedicación de mañana y de tarde, haces entrenamiento visible, que es las horas que entrenas, y luego haces un entrenamiento invisible, te cuidas, no haces actividades peligrosas que te pueden llevar a la lesión fuera de tu deporte, te alimentas como debes, tienes que mantener una categoría de peso determinada, tienes que estar también muy concentrada para intentar progresar día a día para prepararte para las competiciones, y bueno, es una dedicación completa, que muchas veces te quita tiempo para otras cosas. Si te gustaría salir de marcha, a lo mejor ese día no puedes porque tienes que descansar el día siguiente para entrenar. Si te apetece comer una pizza, no la comes porque tienes que guardar el peso y tienes que hacer dieta. Y es un condicionante que te condiciona la vida completa, es una profesión. Yo siempre digo que igual que la pobreza no trae la virtud, ser discapacitado no trae que todo el mundo necesite para superar su discapacidad, pues seguir la misma línea de trabajo que otras personas. Ten en cuenta que nosotros los discapacitados somos personas, y eso implica que somos muy diferentes unos a otros. Yo tengo una discapacidad visual, pero no tengo ni mucho menos la problemática que tenga una persona que está en silla de ruedas o una persona que tenga una deficiencia intelectual. Y las circunstancias familiares y sociales mías, desde luego, no son las de una persona que vive en la ciudad, o no son las de una persona que vive en un país o en otro. Entonces, yo digo que el deporte es un camino de los muchos caminos que hay para superar la discapacidad. Es un camino, por supuesto. Para yo conseguir un éxito deportivo he tenido que superar muchas circunstancias, no siempre relacionadas con mi discapacidad. Por ejemplo, a mí me ha condicionado mucho más ser mujer que ser discapacitada para practicar mi deporte, puesto que el judo normalmente se considera un deporte de combate masculino. Entonces, para mí, el hecho de poder decir que llegué, el hecho de poder decir que tuve la oportunidad de competir, y no solamente, sino que es como ya habrá probado esa asignatura que tenía de superarme y de superar circunstancias, pero luego llegar allí y graduarse con matrícula de honor, es decir, sacando una medalla de oro, pues para mí ha sido algo muy extraordinario, y yo me considero una privilegiada, me considero una persona que puede decir que ha cumplido sus sueños, y creo que hay poca gente en el mundo que pueda decir eso. Bueno, Carmen, y nosotros somos privilegiados de tener una malagueña de tanto éxito y tan profesional como tú. Muchas gracias por estar en La Mujer del Siglo XXI. También hemos hablado, a lo largo de la noche se ha hecho mención también a las personas con síndrome de Down, y hemos hablado con Silvia Cota, que es poeta de la Asociación Argadini, y ha publicado su primer libro de poesía con la editorial Grupo Cero. Hemos hablado con ella y hemos hablado también con Carmen Salamanca, gerente editorial de Grupo Cero, para que nos hablen también de esa experiencia en la escritura y la importancia de darles distintos cauces a la creación para las personas y las mujeres con discapacidad. De lunes a viernes trabajo en un bufete de abogados, en Plaza Castiller, en Madrid. Voy al taller ocupacional que se llama Procur, todas las tardes. Los miércoles voy a escritores con Cayetana, los jueves voy a museos con Marta Palacios, y los viernes a teatro con Viviana, pero también me he apuntado
a un taller nuevo que se llama Pintura, y de pintura con Marta Palacios los martes. A través de Maribel Perucha conocí a Rebeca Barrón y por eso llegué al Gadení. Cuando yo era muy pequeña soñé con escribir, soñé con tener un libro publicado mío, y cuando empecé a soñar eso, pues ya empecé a ser mujer y conocí a 2 personas que me hicieron muy feliz y les dije, quiero escribir. Y me dijeron, sí, escribe, sal adelante. Y eso es lo que quería hacer, escribir. Se llama Mi traje jardín, porque cuando yo estuve en jardinería en la Procor, tuve un peto que me gustó mucho y por eso desde aquel día me surgió la idea de que quiero que mi primer libro sea Mi traje jardín. En la Feria del Libro de Madrid estuve muy contenta y muy feliz porque fueron las personas que más quiero yo. Estuvo mi prima Toñi, que es mi mayor ilusión, y también lo mejor que me dijeran por el portavoz, Silvia Cota Morales, en la caseta 206. ¿Qué ilusión me hizo? Esta soy yo. Soy Down en la vida. Dios quiso hacerme así. Quiero ser mía. En la maleta de mis recuerdos yo metí todo mi tiempo. Se la quiero dedicar al mejor padre. Niña triste, ¿qué hambre tienes? Si yo pudiera ayudarte, te daría mi Navidad, mis juguetes, mi alegría. Mi corazón está triste. Quisiera ser aquel ángel que todo remediaría. Quisiera ser tu tristeza y tú tendrías mi alegría. Quisiera ser tu pobreza y tú la riqueza mía. Lo más importante en esta vida es escribir, expresar sus sentimientos, que no estén bloqueados, que aunque la cosa va mal, pero siempre les digo que no estén tristes, que trabajen, que miren adelante, nunca hacia atrás, y que las personas con síndrome de Down siempre les digo que ánimo, que trabajando y escribiendo es como se consigue las cosas. No hay escritor si no hay una publicación. O sea, esa típica historia de que yo escribo y lo guardo en un cajón, eso no es un escritor, eso no existe. Solo existe el escritor cuando es capaz de materializar en una publicación sus escritos. La relación con Argadini surge hace 3 años, casi 4 ya, por medio de Ángeles Fernán Gómez, que digamos es la madrina de Argadini, es la que ha promocionado las tertulias del Café Gijón. Entonces, Argadini quería publicar escritos de personas con síndrome de Down y nos pareció un proyecto muy interesante, sobre todo porque la mayoría son mujeres en esa asociación, en ese grupo, y de los autores publicados hay 2 mujeres ya y un chico este año para no discriminar. La editorial Grupo Cero lleva como 27 años en la Feria del Libro. Los 3 últimos hemos ido con estos autores. Curiosamente, tanto el año pasado como este año han sido bestseller. Han sido los libros más vendidos, el de Silvia en el año pasado, ¿no?, y el de El fantasma rapero este otro año. Entonces, la experiencia es increíble, o sea, ya no porque traigan gente propia, que lógicamente pues hay mucha gente que viene a comprarlos porque lo conocen, pero la gente que no conoce a estos autores, que no sabe que escriben, que se para frente a la caseta, se los quedan mirando y hay una especie de corriente como de decir, venga, vamos adelante, ¿no? No hay que dejarse vencer, como decía Silvia,
Es una cosa impresionante. Tenemos bastantes buenas perspectivas, siempre teniendo en cuenta que estamos en crisis, que hay que conseguir patrocinadores, socios, que es bienvenida cualquier aportación, ¿no? Sobre todo económica, porque cuesta mucho trabajo tanto mantener una editorial como la nuestra como mantener una asociación como Argadini, cuesta mucho dinero, mucho trabajo para que siga siendo de calidad, ¿no? Entonces las perspectivas son seguir trabajando y demostrarle al mundo que hay mujeres que pueden mucho, ¿no? Ya personas, pero digo, como somos mayoría, me aprovecho del asunto, hay mujeres muy valiosas y que están llevando adelante tareas muy interesantes, ¿no? Muchas gracias Silvia Cota y Carmen Salamanca. Nos habéis dado consejos muy interesantes a tener en cuenta, tanto como una mujer del siglo XXI con síndrome de Down, como desde una editorial que apuesta por publicar a estos autores, y felicitar también el trabajo de la Asociación Argadini. Hemos hablado también con varios miembros de la Fundación 11 que digamos han encontrado pues en esta organización y en ese trabajo a través de la venta de cupón pues una forma de ganarse la vida, de encontrar una identidad y de superar sus barreras. Hemos hablado con Concepción Marín, con Fátima Mohamed, con María Muñoz y María de la Ripoll, y queremos que nos cuenten sus vivencias. Rollo personal, pues una adaptación de pequeña y acostumbrándote al problema, luego ya te va apareciendo cada vez menos con la edad, y cuando tienes un hijo, por ejemplo, ya también eso te hace olvidarte sobre todo de ti. Y cuando entramos a trabajar en la 11, pues ya a partir de ahí ya no, te notas fuerte, ya no tienes ningún problema. Tienes todo el trabajo por delante para realizar y te sientes bien trabajando. Yo de que entré en la 11 a mí se me quitó todos los complejos, se me quitó todos los males que yo tenía y yo me siento en la 11 súper feliz. Yo llevo ya 17 años trabajando y la verdad que esto para mí pues cada día es lo más grande, ¿no? Nuestro trabajo, 11, y es lo que te hace sentir de que salgas adelante todos los días, que te levantas y vas a la calle y dices, bueno, ¿hoy qué hacemos? ¿Hoy cómo nos miran la gente? Y nos miran bien, ¿no? Porque ya nos conocen y saben nuestras discapacidades que tenemos, ¿no? Y cada uno nos van conociendo. Y eso es muy importante, vivir con lo que tenemos y para nada, no hay que venirse abajo, es lo que tenemos. Y somos personas normales y corrientes, hacemos nuestro trabajo como otra persona, igual. Antes la vivía peor, ahora ya no. Ahora la vivo muy bien. Tengo a mis hijos que me ayudan en todo. Y la vivo muy bien, y mi marido igual. O sea que yo ahora no me siento como me sentía antes. Ahora me siento fantásticamente bien. Te respetan donde quieras que vayas y la verdad que es muy importante que te respeten. Ellos no le toman en cuenta porque te ven como una persona normal y corriente, como ellos. Entonces ahí no miran. En ese momento no miran la discapacidad que tiene. Somos una mujer como cualquier mujer cualquiera. Que no tenga ningún defecto, digamos, ni ninguna discapacidad. Yo me considero igual y pienso que las que estáis aquí lo mismo. Para mí, yo considero igual, una mujer como otra cualquiera y ya está. Mujeres que, como cualquier otra, como bien decía el vídeo, tienen que superar cualquier vicisitud que a lo largo de la vida pues uno se puede encontrar. Hay una cuestión también muy relacionada con lo femenino, con ser mujer, con la posibilidad de elegir ser madre o no, y me gustaría saber si en ese documental, en ese trabajo cinematográfico que ha realizado Matilde Morata, si ha podido abordar el tema de la maternidad, ¿no? Relacionado mucho con la sexualidad. Bueno, sí, casi un poco en clave de humor. No, exactamente, pero bueno. Realmente hablar de sexualidad muchas veces en las mujeres con discapacidad es hablar de embarazo, es hablar de maternidad, es que no hay manera de salir de ahí, ¿eh? Maternidad, embarazo, parto, menstruación. Y eso es lo que hay, o sea, de deseo es muy difícil, ¿no? Entonces claro que sale el tema, Y bueno, hay una anécdota que a mí me hace mucha gracia de este documental, ¿no? Que una de las protagonistas de él
que es una mujer que es encantadora y tiene una discapacidad física, va en silla de ruedas desde que era bebé, ¿no? Vamos, desde que era una niña, ¿no? Y ahora tendrá como unos 50 y tantos años. Y cuenta en el documental, dice, yo tengo mis hijos ya, porque tiene 2 hijos, dice, yo tengo mis hijos ya mayores, tienen como 20 y tantos años. Y dice, pero todavía hace poco me preguntaba una señora, yo quiero saber, ¿tú cómo es posible que te hayas quedado embarazada? ¿Y cómo es que tienes hijos? Dice, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? O sea, manteniendo relaciones sexuales. El tema de la sexualidad y de la maternidad es muy raro no sé si se plantean. Yo creo que es complicado. En general, la mayoría de las mujeres con las que yo he mantenido contacto y he hecho entrevistas no se han planteado demasiado, quizás la muestra por lo menos de mujeres, no se han planteado demasiado la opción de la maternidad. Pues por las dificultades añadidas que todo el mundo sabe. Sí. En esos días veía un reportaje que había salido en televisión, estaba en YouTube a disposición del que quisiera verlo, en la que una mujer que había sufrido parálisis cerebral en el nacimiento, en el momento del parto, pues bueno, llegado un momento, a pesar de no tener pareja, pues ella se planteaba su deseo de ser madre, y en ese caso pues consultaba a los médicos pues para realizar un tratamiento de fertilidad in vitro. Y claro, no me contaba a mí, contaba en el reportaje, pues bueno, que se plantearon estos doctores en la clínica pues la circunstancia de que era la primera vez que una mujer con discapacidad, es decir, que encima no tenía pareja, pues le planteaba esta coyuntura, y tuvieron que dar los pasos necesarios, consultar la legislación para ver si eso era viable, ¿no? Que en este caso pues lo fue, salía su hija, ella además está cuidando ahora a su madre, que en su tiempo le atendió a ella y le permitió pues desarrollar, como decía en el vídeo, al principio mi madre me dejaba que yo comiera, aunque me bañara con toda la comida, pero aprendí a cocinar, aprendí a alimentarme, y hoy pues bueno, tengo que cuidarla, y desarrollaba pues una labor como madre de su hija perfectamente, con sus limitaciones físicas, pero luchando contra esos estereotipos que denotan que las cosas tienen que ser de una determinada manera, ¿no? Y ahí entra mucho pues esa idea que choca también con las realidades de cada una de las mujeres, y que a lo largo de los programas estamos viendo. A veces por el hecho de ser mujer esperan de ti que seas madre, o que seas atenta, o que seas cuidadosa, o porque tengas discapacidad no puedes desarrollar esa función como podría hacerlo otra persona, ¿no? Existen muchos roles que nos quieren demarcar los caminos y nos alejan de la libertad individual, que como bien decía Carmen, pues marcan que cada uno tenemos que encontrar un camino diferente para la felicidad, ¿no? No sé qué opináis vosotras sobre el tema de la maternidad, y también qué preparación, porque claro, no se nos debe olvidar, soy psicoanalista, es un programa que el psicoanálisis también está presente. ¿Se utiliza esta herramienta? ¿Cómo cambiamos nuestros prejuicios, nuestras ideas al respecto de las distintas conformidades que son las personas? ¿Cómo atendemos a la diversidad cuando tenemos tantos estereotipos metidos en la cabeza? Sí, yo quería, fíjate, al hablar de la maternidad, se me viene un poco la dificultad que tenemos a la hora de cuando tenemos que acceder a la consulta del ginecólogo. En el reportaje salía una cosa también, tan simple, curioso. O hacer una mamografía. Es decir, cosas que, por supuesto, la prevención es tan importante. En nuestro caso es casi un reto. O sea, en Málaga tan solo existe una consulta adaptada en el Hospital Materno Infantil, y existe de hace poquitos años. Es decir, que hasta ahora cada cual ha ido a su médico de pago, ginecólogo, a que la mire como buenamente pueda, a que le ayude a subirse en la camilla como buenamente pueda, a que incluso es una negación de la sexualidad, porque a veces las mujeres que no tienen relaciones sexuales dicen, ¿yo para qué voy a ir al ginecólogo?, ¿no? Claro, es que además hay una cifra espeluznante que la verdad es que no la recuerdo, pero que hay un tanto por ciento de cáncer de mama y cáncer de cuello de útero en mujeres con discapacidad
con respecto a la mujer sin discapacidad. Claro, elevado porque no hay prevención. La prevención no existe, claro. Porque no hay revisiones, porque retrasamos el ir a la consulta por lo mal que lo pasamos. Entonces, eso que supuestamente que es una cosa de salud, que es un derecho universal. Claro, pues, pero como está unido a la sexualidad, los prejuicios imperan. Está como vedado para nosotros. Y a la hora de hablar de esto, y en ese aspecto, no sé si tenéis en la asociación, en Mijas, algún caso de una maternidad por parte de estas personas. No, nosotros no, porque los chicos que tenemos todavía son jóvenes. No hemos tenido ningún caso. Ahora, no lo estamos planteando porque puede ocurrir, ¿entiendes? Puede ocurrir. ¿Y quién nos orienta en ese aspecto? En ese aspecto los médicos, claro. Que nosotros no sabemos cómo ellos reaccionarían. ¿Cómo reaccionarían? ¿Pero qué orientación recibís? Nosotros... Porque a veces se plantea lo que es impedir médicamente que acontezca. Bueno, no solamente los médicos, tenemos también psicólogas. Tenemos 2 psicólogas y son ellas las que nos orientan, y las que orientan sobre todo a las familias. Sobre todo a las familias, ¿sabes? ¿Por qué orientación sexual? Porque a veces uno piensa en discapacidad intelectual y es como si los tratara como si no pueden aprender a tener ciertas pautas. Y en realidad hay que enseñarles las pautas y darles orientación sexual. Para eso está la psicóloga, pero ya no solamente con el tema de la sensualidad, es también con la integración laboral. Porque ya sea discapacitado intelectual, ya no pueden hacer nada. Mira, acabamos de ver el síndrome de Down, que es maravilloso. Y que daba cada consejo que te emociona, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué no? Miguel, a veces le llamamos para la integración laboral de nuestros chicos. Y estamos en ello, ¿sabes? Intentamos educarlos, porque es que no solamente en el taller es una educación de la vida diaria, para que os hagáis una idea, es de la vida diaria, de que ellos se pueda hacer la comida, las cosas más normales, ¿entiendes? Que sean independientes, que ellos sean independientes. A mí me da la impresión, y corregidme si me equivoco, que en este aspecto, desde la Fundación 11, el aspecto de la ceguera, los problemas visuales, como que hay un avance mucho mayor en el abordaje de las limitaciones y en la superación de las mismas con respecto a otras discapacidades. No sé. Sí, hombre, como decíamos bien al principio, ¿no? Nosotros, pues desde el principio, ¿no?, del ser de esta casa, pues gracias, ¿no?, pues quizás a la potestad, a la concesión que tenemos, ¿no?, del Estado español, pues como los recursos, ¿no?, de la venta del cupón, hay que tener en cuenta que todo ese ingreso, la gran parte, ¿no?, de ello va destinado a la labor social, ¿no?, de la institución, ¿no? Sí, es claro, todos los recursos, todos los profesionales que trabajan dentro de los servicios sociales de la ONCE, de su fundación y su corporación, pues es velar por la calidad de vida desde el principio, como decíamos al principio, desde esa niña que nace, buscando la integración dentro del colegio, con la propia familia, a nivel laboral, una faceta importantísima. Y luego ya también, ¿no?, una vez de que ya hemos pasado de la etapa laboral, en la que ya pues también empezamos a disfrutar un poco más también de la vida, trabajar con esa integración, trabajar para que todo ese tipo de barreras sociales, ¿no?, que en cierto modo están ahí, que aquí se han hablado durante la noche y se están hablando durante la noche, es pleno siglo XXI, el programa lo dice. El pleno siglo XXI, quizás la barrera más importante social es todavía la concienciación de que hay personas con discapacidad que somos normales, entre comillas, y que fuera de la discapacidad, creo que el que tengamos una deficiencia X, no requiere que no podamos tener el mismo acceso a la misma educación, a los mismos servicios, a los mismos estados médicos. En definitiva,
todavía queda mucho que recorrer, porque cuando se habla tanto de discapacidad, se habla pues solamente quizás hace muy poco, pues lo hemos visto, ¿no?, en todos los medios de comunicación, cuando el CERMI pues se tiene que ir a Madrid, en Sevilla, en todas partes pues han tenido que salir a la calle las personas con discapacidad. ¿Pero por qué? Sale todo el mundo a la calle, los problemas laborales que hay en este país, en definitiva todos los problemas que tenemos, pero ojo, que es que el sector de la discapacidad necesita ese apoyo incondicional de los estamentos públicos, ese apoyo incondicional para poderse integrar, porque si lo tiene difícil una persona, y disculparme, ¿no?, normal, entre comillas, de nuevo, es más difícil lo tiene esa persona con discapacidad. Cuando hablamos de que una mujer tiene dificultades para acceder a un puesto de trabajo, más lo tiene una persona con discapacidad. Por eso nosotros sí, en ese aspecto, velamos muchísimo porque las personas con discapacidad, dentro de la ONCE, dentro de su Fundación ONCE, apoyando al CERMI, pues entre todos conseguimos que por lo menos sea una mujer de pleno derecho, y que cuando se habla de igualdad y cuando se habla de equiparar los equipos, pues deje de ser una utopía, ¿no? Eso esperamos, que deje de ser una utopía, y a pesar de que en el programa de hoy nos queden muchas cosas en el tintero, como la violencia familiar, de género, el sometimiento al cuidador en muchos casos, la formación, las universidades, en las que cada vez encontramos a más personas con discapacidad forjando su futuro profesional, quedan muchos temas que espero tengamos la oportunidad en otro programa de poder abordarlos también. Pues me ha resultado pues un programa muy provechoso, que espero que para ustedes también le haga reflexionar sobre muchos comportamientos que uno tiene en su día a día y que a veces no tienen en cuenta las necesidades de otro. Agradecer a nuestros invitados de esta noche, también a los que a través de las entrevistas o del teléfono pues han podido aportar su granito de arena para construir esta mujer del siglo XXI, que a pesar de su discapacidad busca la plena integración, busca su desarrollo personal, afectivo y social. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Les invito al próximo programa en el que hablaremos, y tomando en cuenta una reivindicación de muchos hombres, vamos a hablar de hombres y feminismo, ¿no?, para que también ellos tengan su protagonismo en esta construcción de esta nueva mujer y sepamos qué piensan ellos al respecto. Tenemos abierto por fin un correo electrónico para que ustedes puedan enviarnos sus propuestas, sus preguntas, sus sugerencias y sus felicitaciones. Lo que no sean felicitaciones, pues bueno, pueden camuflarlo de alguna manera que resulte agradable recibir. Es lamujerdelsiglo21@gmail.com. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos y les espero la próxima semana.